Revelado, el peligro oculto de la secta maldita en la selva y otras historias escalofriantes. La selva del sur de México guarda secretos oscurísimos, murmullos aterradores que retumban en el aire cargado de humedad. Carla, madre soltera de 35 años, siente cómo la ansiedad se le enreda en el pecho mientras camina por las calles desiertas de su pequeño pueblo. Su cabello largo y oscuro ondea al viento, pero no hay nada que la haga sentir segura en esa noche espesa. Cada sombra parece cobrar vida, cada crujido de las ramas es un recordatorio del peligro latente que acecha en cada esquina. Desde que la rumorología sobre la secta que rapta jóvenes comenzó a circular, una atmósfera de miedo se ha apoderado del pueblo. Carla camina más rápido, sus pasos resonando en el frío suelo de tierra. Los ecos de la selva parecen susurrar su nombre, y el aire se siente pesado, como si algo la estuviera observando. Se ha dicho que aquellos que desaparecen son conducidos hacia lo profundo de la selva, donde la felicidad prometida se convierte en una trampa mortal. Valeria, su hija de 10 años, es su mayor tesoro y también su mayor temor. La niña, siempre al borde de la aventura, ha comenzado a hablar de un nuevo amigo, un chico carismático que, según dicen, es parte de esa secta maldita. El corazón de Carla se detiene al pensar en ello. ¿Por qué no le ha contado de sus verdaderos amigos? A menudo, Valeria llega a casa emocionada, hablando de fiestas en la selva, risas estruendosas que la maman a una coma de miedo y desesperación. Dentro de su pecho empieza a hacerse un nudo. Una noche, mientras revisa sus mensajes, se encuentra con una foto que la paraliza. Valeria, sonriendo junto a ese chico de mirada inquietante. Su estómago se revuelve, el sudor frío le recorre la espalda. ¿Cómo pudo permitir que su hija se acercara a un desconocido que, incluso, es conocido entre los más peligrosos del pueblo? Los murmullos también se hacen más intensos, y el sentimiento de paranoia se cuela por cada rincón de su casa, mientras comprueba si hay alguien espiando por las ventanas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El miedo la lleva a dar el paso que nunca imaginó. Una noche oscura, cuando el pueblo parece dormir, Carla decide infiltrarse en la reunión de la secta. La selva la rodea y su corazón late como un tambor en su pecho. Los sonidos extraños y las risas distorsionadas la envuelven mientras sigue el rastro de su hija. La oscuridad se siente casi tangible, como un manto pesadísimo y helado que la empuja hacia adelante. Cuando finalmente se encuentra cara a cara con el líder de la secta, el nudo en su estómago se convierte en un abismo. Él la mira con astucia, y entre su sonrisa, Carla ve el peligro latente. No solo tiene a Valeria, sino que ha tejido una red de engaños que parece atrapar a todo el pueblo. En ese instante, Carla entiende que la verdadera lucha acaba de comenzar, y que la selva puede no ser el único lugar donde los secretos ensucian la paz. ¿Podrá ella salvar a su hija de las garras de esta secta maldita, o la oscuridad la consumirá para siempre? El aire en la selva se tornó aún más tenso. Carla sintió como si un escalofrío helado recorriera su espalda mientras su corazón se aceleraba a medida que el líder de la secta la examinaba, como un cazador que contempla a su presa antes de atacar. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, su voz suave como la seda, pero llena de amenazas ocultas.
Carla se armó de valor, aunque era una batalla perdida. La flotante sensación de ser observada se intensificó. «Vengo a buscar a Valeria», respondió, buscando que su voz no temblara. Pero el líder sonrió, y el brillo en sus ojos la hizo sentir vulnerable. «¿Valeria? La niña ha encontrado un lugar donde puede ser feliz. ¿Por qué querrías interrumpir eso?», continuó, burlándose mientras gesticulaba con sus manos. Carla se sintió atrapada entre el dolor por su hija y la necesidad de escapar de aquella pesadilla. En el fondo, sabía que esas palabras eran un veneno dulce, diseñado para seducir, para arrastrar a su pequeña hacia la oscuridad. Sin embargo, el líder no solo tenía a Valeria, sino a muchas otras almas perdidas. Al mirar a su alrededor, vio a otras jóvenes, atrapadas en una especie de trance, sonriendo vacíamente. Los murmullos de las oraciones distorsionadas y risas a lo lejos la sumergieron en una profunda desesperación. Sin embargo, algo, tal vez la fortaleza maternal, la empujó a seguir. «No, tú estás engañando a los niños. Valeria no es feliz ahí. Ellos no saben lo que están haciendo», gritó. Las palabras resonaron en el aire, como un eco de desafío. De inmediato, el líder frunció el ceño, dejando entrever su molestia. «Tu falta de fe es preocupante, madre. La felicidad es una elección, y Valeria ha decidido ser parte de algo más grande», susurró, mientras la tensión aumentaba en el ambiente. Sus seguidores comenzaron a moverse, acercándose a Carla, sus ojos brillando con una luz inhumana. Eran sombras que se deslizaban junto a ella, obligándola a retroceder. Fue entonces cuando un grito agudo penetrante resonó en la noche. Era la voz de Valeria, y cada fibra del cuerpo de Carla se estremeció. Aquella súplica desesperada era suficiente para recordar su razón de estar allí. Con un impulso irracional se lanzó hacia la dirección del grito, pero las sombras la rodearon, tratando de atraparla. El líder la siguió, sus ojos reflejando la oscuridad a su alrededor. «¿De verdad crees que puedes escapar?», rió él, mientras Carla se veía obligada a maniobrar entre los cuerpos. Con cada segundo desperdiciado, el miedo crecía dentro de ella, arrastrando la valentía que había logrado reunir. Finalmente, logró abrirse paso hacia una parte más profunda de la selva, donde la sombra se volvió aún más densa. De repente, todo quedó en silencio. Sin embargo, ella sabía que no estaba sola. No había manera de que nadie dejara de seguirla. Deteniéndose para recuperar el aliento, escuchó susurros lejanos. Podían estar provenientes de Valeria. Con la esperanza reavivándose, se dirigió hacia la fuente del sonido, sin importar las advertencias de su propia intuición. Cuando alcanzó una luz tenue, se encontró en un claro donde vio a su hija rodeada de aquellos jóvenes. La visión la congeló. Valeria estaba inmóvil, sus ojos vacíos y brillantes ante una hoguera encendida, tan hipnotizada como los demás. El líder apareció detrás de ella, una sonrisa sádica en su rostro, mientras reclutaba a otra víctima. «Es solo cuestión de tiempo, madre. El destino ya está sellado», dijo él, y el pánico se apoderó de Carla. ¿Qué haría? ¿Cómo salvaguardaría a su pequeña de tal horror? El dilema creció en su interior, mientras la oscuridad se preguntaba qué elegir. Sin saberlo, el clímax estaba más cerca de lo que pensaba. Mientras la llama parpadeaba, una revelación le llegó a la mente, pero un fuerte ruido la sobresaltó. Fue un silencio quebrado, y Carla supo que el verdadero terror estaba a punto de desatarse. ¿Podría salvar a Valeria antes de perderla para siempre? La selva no iba a permitirlo tan fácilmente. El claro se llenó de una tensión palpable. La hoguera arrojaba sombras danzantes que se dibujaban en las caras de los jóvenes atrapados en aquel trance, ciegos al horror que los envolvía.
Carla sintió que cada latido de su corazón era un grito ahogado. La imagen de Valeria, inerte, con la mirada perdida, la desgarraba por dentro. «¡Valeria!», gritó, la voz rasposa y temblorosa, pero la niña no reaccionó. Un frío glacial se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que aquellos ojos no pertenecían a su hija. Eran vacíos, robados por la oscuridad que había tomado posesión de su mente. El líder la observaba, deleitándose con el sufrimiento que causaba. «Claro que está aquí, madre», murmuró él, acercándose, como si cada paso que daba puliera la desesperación en el aire. Carla sintió que el mundo se le venía encima. Miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa, que la ayudara a romper aquel ciclo vicioso. Las ramas crujieron bajo sus pies, la selva a su alrededor parecía estar viva, latiendo con un pulso oscuro. Era entonces cuando comenzó a pensar en un plan. No podía permitir que Valeria fuera arrastrada más lejos. Sus ojos recorrieron el claro. La hoguera, aunque era un símbolo del horror, era también una fuente de luz. Sabía que su niña aún podía ser salvada, pero necesitaba actuar con rapidez. Con un grito de rabia y dolor, corrió hacia la hoguera. «¡Valeria, regresa conmigo! ¡Agarra mi mano!». Extendió su brazo, intentando romper el hechizo que mantenía a su hija encadenada. Las llamas chisporrotearon como si respondieran a su desesperación. Cuando el líder se abalanzó hacia ella, Carla se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. Los jóvenes comenzaron a cerrar el círculo, sus rostros ahora fijos en ella, con una mezcla de algo casi vegetal. Ella sabía que no tenía mucho tiempo. En un acto de valentía, tomó una antorcha del suelo y la levantó, dejando que la luz iluminara su camino hacia Valeria. «Sal de ahí, cariño, sal ahora», instó, sabiendo que cada palabra era un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. Pero la niña permanecía clavada en su sitio, como una marioneta sin hilos. Fue cuando la antorcha se encendió en sus manos y sus llamas comenzaron a crecer. El fuego danzante devoró el aire, haciendo que los miembros más oscuros de la secta retrocedieran. La tensión alrededor del claro alcanzó un clímax, y el líder, furioso, dio un paso al frente. «¡No puedes hacer esto, Carla!», gritó enojado. Pero ella estaba más allá del miedo. La voz de su hija, apenas audible, empezó a manifestarse en el eco de la hoguera. «Mamá», susurró Valeria, y algo en su tono hizo que el corazón de Carla se detuviera. «Sí, soy yo, Valeria, despierta, por favor», gritó, quemando toda su desesperación y amor en esas palabras. Las llamas parecían cobrar vida propia, empezando a consumir la oscuridad, pero la figura del líder se resistía. «No dejaré que se escape, eres solo un obstáculo», rugió, levantando sus brazos hacia la hoguera, intentando apagarlas con un gesto despectivo. Carla sintió que todo se precipitaría. La selva estaba despierta, cada sombra, cada grito más allá de su alcance. Pero una nueva determinación lamía su interior tan fuerte como las llamas ante ella. De pronto, algo crujió entre los arbustos, un murmullo. La mirada del líder se desvió, y en ese instante, Carla vio la oportunidad. Sin pensarlo, corrió hacia la hoguera, gritando, «¡Valeria, ven!», y agitando la antorcha con fuerza. Pero detrás de ella, las sombras comenzaron a moverse. El terror se instaló de nuevo, y el murmullo se intensificó. Algo oscuro emergía del fondo de la selva. ¿Qué era? La respuesta estaba a punto de revelarse, y nada era lo que parecía. ¿Podría Carla salvar a Valeria antes de que lo que acechaba en la selva se apoderara de ambas? La vida de su hija pendía de un hilo, y el tiempo se desvanecía. Carla sintió el frío de la selva calar sus huesos.
Con cada paso que daba hacia la hoguera, el murmullo detrás de ella crecía en intensidad, como un coro de almas perdidas reclamando su atención. Volteó un instante, la antorcha iluminando las ramas retorcidas que se movían erráticamente, y un grito sordo se escapó de sus labios. ¿Valeria? Las palabras que formaban el nombre de su hija reverberaban en la oscuridad, pero la selva no respondía. El líder la observaba desde la distancia, con una sonrisa torcida que parecía burlarse del eco de su desesperación. «Eres una tonta, Carla. Creer que el fuego puede salvarla. Estás perdida y lo sabes». Las sombras que emergían del bosque tomaron forma. Algo enorme y viscoso se arrastraba entre los árboles, deslizándose como un susurro de maldad. Carla sintió que la tierra temblaba bajo sus pies y su corazón latía con un ritmo frenético. La hoguera, que había sido su fuente de esperanza, también proyectaba una luz temerosa sobre el horror que acechaba. «Valeria, agárrate, confía en mí», gritó, sin rendirse a la desesperación. El círculo de jóvenes estaba cada vez más cerca. Sus ojos vacíos brillaban con un destello inhumano. ¿Qué les había pasado? Se preguntó si eran ya parte del oscuro ritual que el líder estaba orquestando. ¿Cuántas almas habían sido sacrificadas para alimentar esa oscuridad? El rugido del monstruo en la selva la sacó de su trance. Era un sonido profundo, gutural, que hacía eco en su pecho. Sin pensar, dio un salto hacia la hoguera, levantando la antorcha con más fuerza. «¡Regresa! ¡Sálvate, Valeria!». La llama crepitó, pareciendo energizarse con su llamado. Algunos de los jóvenes retrocedieron, pero el líder no mostró signos de duda. «El fuego no puede atarte a esta realidad. Tienes que entender, está más allá de ti, más allá de todo». Mientras la sombra avanzaba, Carla notó que el ritual estaba creciendo. Las palabras en un idioma olvidado eran murmuradas entre los seguidores, como un mantra oscuro, alimentado por la desesperación de sus corazones. Valeria aún parecía atrapada, pero su mirada comenzaba a resquebrajarse. «Mamá, ¿por qué no puedo moverme?». Cada palabra era un susurro de esperanza y terror. «Porque están controlándote. Valeria, ven a mí». Con cada intento de acercarse a su hija, la figura asilla tras de ella se acercaba, su silueta revelándose como una bestia de múltiples tentáculos, serpenteando como si estuviera buscando algo en el aire. El horror era palpable, y el miedo que embargaba a Carla se transformaba en furia. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Y entonces todo se tornó. Con un grito que rasgó el cielo, levantó la antorcha hacia el monstruo que avanzaba. «¡No te llevarás a mi hija!». El fuego crepitante parecía responder a su ira, proyectando luces brillantes que iluminaban toda la selva, dispersando las sombras momentáneamente. Pero el líder sonrió de nuevo, persuasivo. «Aún no lo entiendes, Carla. Ella ya es parte de nosotros». Antes de que pudiera procesar sus palabras, las sombras densas, impulsadas por un soporífico viento, se lanzaron hacia la hoguera, apagando la luz y dejándole a ella a merced de la oscuridad. Las riendas de la realidad se estaban deshilachando. «Valeria, ayúdame», gritó en un último intento. En ese instante sintió que el suelo se desmoronaba. El peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Algo se arrastró hacia ella, envuelto en humo y gritos, intentando devorar su espíritu. ¿Iba a perder a su hija justo cuando creía tenerla cerca? La selva parecía cerrar el cerco, y la esperanza se extinguía con cada parpadeo. Las ramas se alzaron como manos, intentando atraparla. ¿Podría escapar del destino que la oscuridad tenía preparado para ellas? El tiempo apremiaba y una decisión debía ser tomada, aunque representara el fin de todo. Pero en medio de esa penumbra, un atisbo de luz apareció, flasheando entre las sombras. ¿Era una última oportunidad o un nuevo engaño de la secta?
¿Podría Carla lograr enfrentarse a lo que le venía? El silencio se rompió de nuevo y los gruñidos resonaron entre los árboles. La noche aún guardaba secretos que no estaban listos para revelar. El resplandor que surgía entre las sombras no era el de una esperanza, sino más bien el eco de una advertencia. Un brillo tenue, casi moribundo, titilaba a lo lejos, desafiando la oscuridad que intentaba abrazar a Carla. En un instante, el caos se transformó en silencio sepulcral. Las figuras de los jóvenes que la rodeaban se detuvieron, sus miradas perdidas fijas en algo más allá de la hoguera, como si también ellas estuvieran atrapadas en un hechizo. «Valeria». La voz de Carla se convirtió en un murmullo casi inaudible, mientras el pánico se apoderaba de su ser. Con cada paso que daba hacia la luz, sentía cómo sus entrañas se retorcían con una mezcla de esperanza y terror. Algo estaba cambiando en la selva. Los murmullos cesaron y el aire se volvió pesado, casi irrespirable. La selva no solo estaba viva, sino que estaba observándola, clamorosa en su silencio inquietante. A través de la penumbra, la figura del líder se erguía, su sombra alargándose como un presagio ominoso. «Te lo dije, Carla, la oscuridad tiene sus propios planes». Entonces, como si hubiera dado vida a un monstruo, el líder extendió su brazo hacia la luz. Unos instantes después, el susurro de lo desconocido resonó de nuevo, y la luz comenzó a absorberse, siendo succionada por la oscuridad que lo rodeaba. Carla sintió que sus esperanzas se desvanecían. «¡No!», gritó, sintiendo el terror calar en su piel. El rugido del monstruo regresaba, retumbando en su pecho, y con él las sombras comenzaron a apilarse hasta formar una muralla impenetrable. La antorcha en su mano pareció tornarse pesada, como si el miedo estuviera drenando su fuerza. Justo cuando Carla pensó que caerían sobre ella, un grito frágil flotó a través del aire. «¡Mamá, ayúdame!». La voz de Valeria era un hilo de cristal, quebrándose entre el terror. Carla se giró, buscando entre las sombras, su corazón agitando sus latidos como un tambor. ¿Dónde estaba su hija? Con el eco de la voz resonando en su mente, corrió hacia la dirección del grito. No podía dejar que el horror se llevara a Valeria. Pero la selva parecía cambiar a su alrededor. Los caminos se torcían, los árboles mutaban, y los rostros de los jóvenes se volvían cada vez más desolados, atrapados entre lo que alguna vez fueron y lo que la oscuridad les había hecho. «¡Valeria!», gritaba, repitiendo su nombre como un mantra. La selva se retorcía, la tierra la desafiante, y el aire se tornaba cada vez más pesado. Al girar un árbol, las hojas se cernieron de sombra, y allí, en el centro de aquel torbellino de oscuridad, vio a su hija. Sin embargo, ya no era la Valeria que conocía. Su mirada no reflejaba vida, sino una conexión con algo antinatural. ¿Qué te han hecho?». Carla se arrodilló a su lado, extendiendo su mano con hesitación. Valeria levantó la mirada, y lo que encontró en su rostro la heló por completo. Una mezcla de miedo y anhelo que caló hondo en su alma. «No puedo salir», murmuró Valeria, intentando avanzar, pero sus pies parecían estar atrapados en la misma tierra que había devorado su esencia. Carla sintió que el aire se tornaba cortante a su alrededor. ¿Era posible que su hija fuera parte de esos rituales oscuros? Enfrentándose a ese dilema, recordó el brillo distante que había visto antes. ¿Podría ser la clave para liberar a su hija? Pero el líder avanza, ahora con su rostro de desdén iluminado por el matiz tenue de la hoguera que aún le daba vida. «Todo está terminado, Carla. Ella ya es nuestra», susurró, y la risa de la multitud comenzó de nuevo, un eco siniestro que retumbaba en la oscuridad. El terror invadió su ser, y la rabia se intensificó. Lo que sea que estuviera por ocurrir, tenía que decidirse en ese preciso instante. Arriesgar su vida y la de Valeria por un hilo de luz, o rendirse a la oscuridad perpetua. Sin embargo, entre el caos, una sombra se alzó detrás de ella.
No era el monstruo, no era el líder, era algo más profundo, algo que Carla nunca había imaginado. Con lo que parecía una última sacudida de poder y desesperación, las palabras fluyeron de sus labios. «No las llevarás a ninguna parte». Y de repente la selva se sacudió, un temblor que atravesó la tierra como un grito del mismo infierno. Lo que vendría después nadie sabía, pero los secretos de la secta aún estaban por revelarse. Los árboles crujieron y la luz del sol pareció filtrarse en un momento olvidado. Pero hasta dónde llegaría era solo el principio de un nuevo horror. Una explosión de sonido llenó el aire, el sordo rugió como una bestia herida. Funciones, elementos, todo se retorció en un vaivén frenético. Los árboles se zigzagueaban y el cielo enloquecía en un mar de nubes oscuras. La angustia brotaba de la tierra, del corazón de la selva misma. Carla sintió un poder ajeno en el aire, una fuerza que le atravesaba, que a su vez la desgarraba. La figura de Valeria se desvaneció por un instante, atrapada entre dos mundos, y Carla creyó que quizás, solo quizás, podría salvarla. Valeria gritó de nuevo, con la desesperación creciendo como un fuego en su pecho. Pero la respuesta no llegó. En cambio, el líder de la secta se adelantó, su risa burlona emergiendo de entre los ecos de la selva. «Cállate», ordenó el líder, y las sombras respondieron. Las ramas se entrelazaron como dedos huesudos, formando una barrera a su alrededor, una prisión de oscuridad. De repente, un murmullo emergió entre el viento, una voz conocida. Era un lamento, pero también una súplica. «Mamá, no me dejes». Valeria estaba más cerca, pero aún fuera de su alcance. Carla sintió que su cabeza daba vueltas, tenía que hacer algo. La luz lejana seguía brillando, observando como un faro entre las tormentas. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante, apartando las ramas con manos temblorosas. Cada paso se sentía como un acto de traición a su propia seguridad, una rendición al instinto primario de salvar a su hija. «Carla», el líder la llamó, su voz una sombra más que un sonido. «Vas en contra del destino. No puedes salvarla, ni a ti misma». Y en ese momento las sombras comenzaron a moverse, transformándose en figuras grotescas que se arrastraban entre los árboles, acercándose a Carla con cada paso que daba. Sus rostros eran un eco de los jóvenes atrapados, mentes vacías y cuerpos enajenados. Ella podía ver sus ojos perdidos, sus almas siendo devoradas poco a poco. El viaje hacia la luz parecía interminable. Los ecos de su hija resonaban en su mente a cada instante. La selva la rodeaba, pero en su desesperación, Carla encontró la determinación que no sabía que tenía. «No, no puedo rendirme», murmuró, sintiendo que el terror le aferraba el corazón. La luz parecía más brillante que nunca. Cada paso le acercaba a Valeria, pero las sombras estaban más cerca. Su presencia era contundente y desgarradora. Con un último esfuerzo, Carla extendió la mano hacia su hija. «Valeria, ven a mí, haz un esfuerzo», gritó. Y en ese instante algo cambió. La luz pulsó, titilando con una energía frágil, y de repente las sombras retrocedieron, como si temieran lo que Carla estaba a punto de hacer. Pero el líder rió de nuevo, esa risa llena de desdén y cruel satisfacción. «¿Crees que puedes escapar? La luz no te pertenece, Carla. Somos los amos de esta selva. La has desafiado y el precio será alto». Sin embargo, Carla estaba decidida. «No permitiré que te quede nada. No tengo miedo. Esto es por mi hija». Sentía que todo el miedo que la había aprisionado ahora ardía en su interior como una llamarada implacable.
Cuando el vapor negro comenzó a envolverla de nuevo, Carla concentró toda su energía en ese destello de luz. Las sombras retrocedieron. Había algo en su interior que se encendía, un poder que nunca supo que poseía. Y justo cuando el caos parecía inevitable, un estallido de luz explosiva emergió del corazón de la selva. Las figuras sombrías comenzaron a desvanecerse con gritos agonizantes. La selva se retorcía, pero había tomado un nuevo rumbo, uno que prometía sacudirse de sus ataduras. Carla, con los brazos extendidos hacia Valeria, estaba a punto de descubrir la verdad definitiva, una verdad que cambiaría su destino y el de todos atrapados en aquella pesadilla. ¿Qué están ocultando en la luz?, se preguntó, mientras la claridad envolvía su ser, y la selva estallaba en un lamento desesperado, gritando para evitar que lo descubriese. El tiempo se detuvo, y el siguiente momento lo definiría todo. ¿Podría el oscuro secreto de la secta ser revelado, o sería la luz solo otra trampa más? La luz estalló como un supernova en medio de la oscuridad. Carla sintió que era absorbida por una energía electrizante, como si la esencia misma de la selva se retorciera a su alrededor, arrastrándola hacia un lugar desconocido. Las sombras se desintegraban en su presencia, pero el líder sostenía su terreno con un odio palpable. «No temas la luz, Carla», murmuró el líder, sus ojos centelleando con malevolencia. «Es un espejismo, una ilusión creada por tu desesperación. No te dejaré escapar». Pero Carla sabía que esa luz la guiaba. El llamado de Valeria aumentaba como un canto lejano, una melodía perdida entre los ecos de horror. Con cada paso que daba hacia adelante, el miedo disminuía, aunque la selva seguía gimiendo de desespero. Había algo más en la luz, era cálida, la abrazaba como el sol de un nuevo amanecer. Las figuras de los jóvenes atrapados en sombras comenzaron a retorcerse. Sus ojos, que antes habían sido vacíos, ahora brillaban con la chispa de la esperanza. «¡Mamá, aquí!», gritó Valeria, su voz un ancla que mantenía a Carla en su rumbo. Un fuerte temblor sacudió la tierra, y la selva pareció responder a esa llamada desesperada. Los árboles se agachaban, y el aire pesado se volvió opio, sacando al dolor lo más profundo de su ser. Carla sintió que el tiempo había ralentizado, como si el universo apuntara un dedo acusador hacia ella y la obligara a enfrentarse a lo que estaba por venir. «¿Qué quieres de mí?», exigió Carla, sintiendo que una mezcla de valor y pánico erguía su voz sobre el estruendo del caos. No esperaba respuesta, pero la tierra susurró algo en su mente. «Acéptalo», resonó la voz, esa misma que había escuchado en sus sueños. «Tu luz puede liberarlos, pero requiere un sacrificio». El líder rió de nuevo, pero esta vez su risa era un eco distante. «Eres un juguete en las manos del destino, Carla. Tu sacrificio será en vano, como todos los demás». El terror se deslizó por su columna vertebral como hielo. ¿Qué podía ofrecer? ¿Qué podían las sombras tomar de ella que no hubiera dado ya? Valeria parecía estar más cerca. Aún así, las ramas intentaban atraparla con garras ululantes. La luz creció, bañando la selva en un resplandor celestial. En su mente, Carla recordó a su hija cuando era pequeña, sus risas, sus juegos, la forma en que le tomaba la mano. Una oleada de amor y determinación desbordó su corazón. «No me quedaré aquí», gritó al vacío. «Te salvaré, Valeria, no importa el costo». Y en un instante, todo cambió. La luz se convirtió en una tormenta, cayendo hacia el suelo como un torrente desbordante. Las sombras retrocedieron, gritando, y Carla se sintió inmensa, envuelta en un poder que la superaba. Alzó la mano y una corriente de energía estalló de su palma, unida a la voluntad de salvar. Las figuras perdidas comenzaron a salir de su cautiverio, una a una. Los rostros perplejos pero esperanzados se unieron a la lucha.
La selva misma parecía despertar, liberando sus secretos una vez más. «Valeria, ven», instó Carla, viéndola avanzar de entre las sombras. Pero entonces un estruendo griñó en su mente. La verdadera esencia de la secta comenzaba a mostrarse. Un eco profundo de la selva rugió, un sonido cavernoso que resonó en su pecho y en el corazón de todos los atrapados. «No hemos terminado, Carla», venía la voz retumbante del líder. «Aún no has visto el verdadero horror de nosotros. El sacrificio no acaba aquí». Con horror creciente, Carla se dio cuenta de que la selva no solo había liberado a algunos, sino que estaba a punto de revelar un secreto que cambiaría todo lo que conocía. La luz aún batallaba, pero estaba perdiendo fuerzas. La frontera entre lo conocido y lo desconocido se desvanecía, liberando un terror mayor que el que imaginaba. ¿Qué monstruo había despertado verdaderamente en su lucha por su hija? La oscuridad estaba lejos de ser vencida. Mientras las sombras se enfrentaban a sus cuerpos, Carla sintió que una nueva y aterradora revelación se cernía sobre ellos. ¿Podrían desafiar lo impensable o estaban destinados a ser devorados por la oscuridad que acecha en cada rincón? La luz comenzó a fluctuar, oscilando como un faro en medio de una tormenta. Carla sintió que su cuerpo reaccionaba al vaivén de la energía y a la presión creciente de la oscuridad. En cada latido, la línea entre realidad y pesadilla se desdibujaba más. Las sombras, ahora furiosas, parecían cobrar vida propia, danzando alrededor de los prisioneros liberados. «Mamá, no, no te acerques», gritó Valeria, pero sus palabras se perdieron en el bullicio ensordecedor de la selva, que ahora parecía estar viva, buscando devorar cada destello de esperanza. Una oleada helada envolvió a Carla, el aire se volvió denso, y el aroma de tierra húmeda mezclada con una ironía amarga le llenó los pulmones. «Tú no puedes salvarlos», murmuró el líder a su lado, acercándose con pasos sigilosos. «Cada alma que liberaste deberá balancear su carga. La luz siempre exige su sombra». La melancolía en su voz estaba impregnada de malicia, y Carla sintió una punzada en el corazón. ¿Qué era eso de la luz y la sombra? ¿El sacrificio que había aceptado podría llevar a sus seres amados a un nuevo estado de tormento? Todo por intentar salvar a Valeria, a toda costa. El grupo que había liberado ahora mostraba inquietud, sus rostros distorsionándose entre la claridad y la confusión. Algunos se agachaban, incapaces de enfrentar la realidad, mientras otros miraban a Carla, buscando respuestas en su rostro angustiado. La desesperación se extendía como un eco, resonando en su interior. «Valeria», susurró, deseando que su hija sintiera la convicción en su voz. «Debo hacerlo, tengo que intentarlo». Pero la voz de Valeria era ahora un grito desgarrador. «No, no lo hagas. Quiero que estemos juntas, pero no si eso significa perderte para siempre». Carla sintió un pálpito en su pecho. La luz, en su desesperación, se estaba debilitando. Cada destello que se apagaba dejaba la selva más oscura y más profunda, expuesta a un horror inimaginable. La promesa de la libertad se convertía rápidamente en una condena. «Tienes que ver la verdad», gritó el líder, agitando las manos mientras el aire se llenaba de imágenes grotescas. Sombras de aquellos que habían sido sacrificados emergieron, sus rostros cubiertos de dolor y sufrimiento, como si sus almas aún estuvieran atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento. «Cálmate», ella exigió, sintiendo que la locura comenzaba a invadir su mente. La luz era su única arma, y si la perdía, todo estaría perdido. Sin embargo, la selva estaba preparada para reclamar lo que era suyo. Carla sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a vibrar, como un latido de un monstruo despierto. «Ellos pueden salvarse, tú debes creer», le instó una voz en su mente. Era la misma entonación que había escuchado en sus sueños, un recordatorio de su propósito.
Con cada respiro sentía más claro que la luz no solo era su protección, sino su condena y su esperanza. ¡Juntos!, gritó, levantando la mano hacia los prisioneros. ¡Vamos a luchar! Pero el líder sonrió, exponiendo dientes afilados como dagas. Lo que no entiendes, Carla, es que nadie se libera sin un precio. El final de esta noche será tu caída. Lo que antes parecía un círculo de luz protectora, ahora era un campo de batalla. Carla sintió que sus fuerzas se desvanecían, la luz comenzaba a chocar contra la oscura muralla de la secta, que amenazaba con aplastarla. Las sombras avanzaban cada vez más cerca. La verdad de su sacrificio se avecinaba, y Carla comprendió que su única salida podría requerir más de lo jamás había imaginado. Deseando, rogando por un camino alternativo, se preguntó si había una forma de unir a todas esas almas perdidas sin convertirse en una víctima más. Y justo cuando pensaba que todo estaba perdido, una figura familiar se vislumbró entre las sombras. Valeria. «Mamá, confía en mí», dijo su voz, una luz de esperanza en medio de la tormenta. Pero en ese instante la oscuridad se tragó todo, y Carla entendió que su lucha recién empezaba, y que el verdadero monstruo era más cercano de lo que había imaginado. ¿Podría realmente confiar en su hija cuando todo el terror revelaba su verdadero rostro? La pregunta quedó flotando en el aire mientras la selva continuaba su canto de horror. La oscuridad era un manto pesado que oprimía a Carla, envolviéndola en un frío que parecía provenir del mismo infierno. Valeria desapareció de su vista, pero su voz resonó en su mente. «Confía en mí». La certeza en sus palabras era un ancla, pero también una trampa. ¿Qué era lo que Valeria había llegado a comprender que ella ignoraba? La selva parecía aullarle, un canto de criaturas invisibles y ruidos que chillaban como almas en pena. Con cada segundo que pasaba, Carla sentía la luz que la sostenía desvanecerse, dejando que las sombras, ahora sedientas, se acercaran como buitres al borde de un sacrificio. «Reúne tus fuerzas», gritó, a pesar del miedo que le apretaba el pecho. Las almas liberadas comenzaron a levantarse del suelo, pero en sus rostros había una mezcla de gratitud y terror. No eran simples prisioneros, eran las sombras de un pasado maldito que aún respiraba. El líder, que se mantenía en el borde del círculo, observaba como un predador atento. ¿Vas a dejar que ellos domeñen tu luz, Carla? ¿Ese es tu verdadero deseo? Su risa resonaba como ecos en un túnel vacío. Las sombras no descansan, ellas siempre buscan un camino de regreso. ¿Y tú? Tú has abierto la puerta. Carla sintió que los rostros de los que había liberado se desvanecían con cada palabra que él pronunciaba. Un vacío horrible se apoderaba de ella. Con cada intento desesperado de reunir su luz, se preguntó si realmente podía confiar en sus intenciones o si había manipulado esa esperanza en sus corazones. «Por favor, vuélvete a nosotros», suplicó uno de los prisioneros liberados. «La tormenta está aquí». Sus ojos mostraban un destello de pánico. Carla entendió que no eran solo sus sombras las que acechaban a la comunidad. La selva misma parecía cobrar vida con una ansiedad primitiva que resonaba en la tierra. La adrenalina corría por sus venas mientras miraba a su alrededor, buscando fijar el parpadeo de su luz, un último vestigio de esperanza ante el abismo. «¡Luchen conmigo!», exclamó a los demás, alzando su mano con furia. «Basta», respondió el líder burlonamente, extendiendo su mano hacia la selva. Al instante, un torrente de sombras se desató, retorciéndose y contorsionándose como serpientes malditas. «Este es el momento de tu verdad, Carla. ¿Estás dispuesta a perderlo todo por ellos?»
Los ecos de dolor y sufrimiento pasaron a su lado, susurros que prometían salir de ese lugar negro, pero ¿a qué costo? El instinto de protección hacia Valeria luchaba con la realidad que la rodeaba. Carla, en su desesperación, sintió cómo las sombras se aferraban a cada recuerdo que había vivido, pulsando sobre sus esperanzas como un vórtice de deseo. Todo a su alrededor giraba y su luz titilaba como cuando en la niñez se iba la electricidad. Tantos años de lucha, sacrificios por amor, por Valeria. «No permitiré que esto termine así», gritó, aferrándose con la fuerza de su voluntad, intentando empujar de regreso las sombras que se desperezaban. Con sus ojos cerrados, se obligó a recordar lo que la había unido con su hija: risas, juegos, abrazos. Pero la imagen de Valeria, ahora rodeada por la penumbra, se transformó en un espectro angustiado, una sombra en sí misma. No, ¿era eso lo que había logrado? Las sombras finalmente la alcanzaron, llenando su corazón de terror y revelando un profundo miedo hacia lo desconocido. ¿Realmente existe una salida?, pensó, sintiendo que la oscuridad comenzaba a devorar su luz. «Siempre hay un camino, mamá», resonó nuevamente la voz de Valeria, entrelazada con los susurros de otros que ya no estaban, pero que no podían olvidar. ¿Podría ser que la respuesta fuera más sencilla, más aterradora de lo que esperaba? De pronto, la figura de Valeria se deslizó hacia el borde de su conciencia, una luz entre lo oscuro y temido. Pero, al mismo tiempo, en su mente resonó una advertencia: no te fíes de las luces que parecen familiares, y si lo que quieres salvar te destruye en el proceso. La selva, como si respondiera a su agonía, comenzó a temblar, súbitamente un estruendo devastador. Algo se acercaba desde las profundidades, algo que haría temblar sus corazones y resignificar todo lo que había creído. Las sombras dieron un respiro, como si se inclinaran ante un poder más oscuro. «Es el momento», murmuró el líder, con satisfacción. «Prepárense para lo que viene». Y en ese instante, Carla comprendió que todo estaba en juego: la luz, la oscuridad y el monstruo que se escondía en el corazón de la selva. ¿Qué hay más allá de esta tormenta y qué precio estarás dispuesta a pagar, Carla?, resonó una última voz mientras la selva se intensificaba, y un grito agudo desgarró el aire, llenándola de preguntas que jamás había querido enfrentar. El grito resonó en la selva como un eco de desesperación, un lamento que atravesó la neblina que las sombras habían creado. Carla sintió cómo la presión aumentaba a su alrededor, como si la misma selva reclamara su vida, intentando arrastrarla a lo más profundo de la oscuridad. Con Valeria, atrapada en algún lugar entre la luz y la sombra, con esos ojos vacíos observándola, un nuevo ardor de determinación se encendió en su interior. «Valeria, aguanta», exigió, sintiendo que cada palabra era una cadena que podía unirlas. «Soy tu madre, siempre estaré contigo». La reverberación de su propio amor era su ancla, un refugio en medio del caos. Con un último destello de esperanza, se lanzó hacia adelante, desafiando las sombras que pululaban a su alrededor. Las palabras del líder resonaban en sus oídos, llenas de burla y desdén. «Tu amor no puede salvarla, Carla. Esto es más grande que tú, más grande que cualquier madre». Pero ella no podía rendirse. La conexión que compartía con su hija era un faro en medio de la tormenta. La imagen de Valeria emergió en su mente. Una niña risueña, llena de vida, con esos cabellos oscuros que una vez acarició mientras la noche se cernía sobre ellas. Eran recuerdos que debían prevalecer, así que continuó, el corazón acelerado como un tambor en un suelo inca. Cuando las sombras se lanzaron hacia ella, Carla levantó su antorcha, la luz vibrando con fuerza en su mano. «Valeria, ven a mí».
La antorcha chisporroteó y las sombras retrocedieron momentáneamente, como si fueran agua a través de una represa. Ella veía algunas caras entre las sombras, jóvenes que habían sido sus vecinos, amigos de Valeria. Sus miradas vacías clamaban por ayuda. «No me dejaré vencer», gritó. En ese momento la selva pareció temblar, como si respondiera a su desafío. Las ramas crujieron, los árboles se movieron, y entonces, como si la tierra respirara, un camino se abrió ante ella. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante, corriendo con todas sus fuerzas. Las sombras lo intentaron todo para detenerla, pero ella era imparable. Finalmente encontró su camino hacia el claro. Allí estaba Valeria, atrapada en un círculo de oscuridad, el fuego de la hoguera a sus pies parpadeando débilmente. La visión de su hija la iluminó, y el amor que sentía brotó, tan férreo como un lazo invisible. «¡Valeria!», llamó Carla, extendiendo la mano hacia ella. «Eres fuerte, vuelve a mí, por favor, regresa». La angustia brotó de su pecho y cruzó hacia la niña, que parecía tambalearse entre su mundo y otro desconocido. Con cada palabra, una chispa resplandecía en los ojos de Valeria. «Mamá, ¿por qué no puedo moverme?». La súplica era un poderoso recordatorio de que a pesar de la oscuridad, ella seguía allí, su esencia aún permanecía intacta. «Porque están controlándote, tú puedes escapar, solo confía en mí». El eco de su voz se unió con la del bosque, creando un torbellino de energía que comenzó a desatarse. La hoguera crepitó más intensamente, como si reconociera la lucha que se había desatado. Valeria intentó avanzar, sus pasos titubeantes, pero las sombras la mantenían sujeta. Las figuras que rodeaban el fuego comenzaron a murmurar, un chantaje oscuro que intentaba apoderarse de la mente de Carla. «¡Libérala, Carla!», resonó la voz del líder. «¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo por ella? ¿Todo tendrá un precio?». El terror intentó apoderarse de su ser, pero Carla fue fuerte. «No tienes poder sobre nosotros. Nuestras vidas son nuestras, no las tuyas». Con ferocidad dio un paso al frente, el fuego reflejando la determinación en su mirada. «Ustedes no controlan el destino de Valeria». Valeria avanzó, por fin rompiendo el hechizo. «Mamá, ayúdame». Su voz fue suficiente para que Carla sintiera que el mundo a su alrededor comenzaba a temblar. Las sombras retrocedieron, pero el líder se interpuso entre ellas. «Esto no ha terminado», rugió el líder, levantando sus manos hacia la selva. Un grito profundo salió de su boca, llenando el aire con frío y agonía. Las sombras empezaron a reagruparse a su alrededor, formando un muro denso que separaba a madre e hija. «Juntas, Valeria, juntas podemos superar esto», Carla exclamó, extendiendo su mano hacia su hija. La hoguera ardió con un nuevo ímpetu, como si respondiera a su grito, elevando la luz hasta que el mundo parecía dividirse en el cálido fulgor y el velo oscuro de lo desconocido. «¡Aguanta, Valeria!», gritó. Las llamas comenzaron a girar, formando un torbellino que giró entre ellas, y entonces Carla comprendió. Su luz, la luz de un amor verdadero, podía romper cualquier hechizo, podía derribar cualquier muralla. «Eres más fuerte de lo que crees, lucha por tu libertad». La luz se expandió, empujó hacia adelante, y junto con el eco de la lucha, las sombras comenzaron a disolverse, sus formas torcidas gritando en frenético terror. «¡Mamá, estoy contigo!». La voz de Valeria finalmente resonó con firmeza, sus ojos parpadeando con la vida que había recuperado. Y con eso, ambas se lanzaron hacia el fuego, entrelazando sus manos mientras el resplandor crecía hasta llegar a un punto que no podía ser contenido. Un estallido de luz brillante se liberó, arrasando con las sombras, liberando todas esas almas atrapadas. A través del clamor de las criaturas que las rodeaban, algo cambió en la esencia de la selva. La oscuridad había sido vencida, el sacrificio había valido la pena. La selva se liberó de su vieja piel de horror, se iluminaba con un nuevo amanecer.
Carla y Valeria fueron envueltas en la luz, sus almas se unieron como un hilo invaluable de esperanza. A medida que la niebla comenzaba a disiparse, el eco del líder se desvanecía, y con él todos los horrores que lo acompañaban. La batalla había terminado. Finalmente, madre e hija se encontraron, abrazándose con la fuerza de la vida. «Lo hicimos, mami», susurró Valeria, entre lágrimas de alegría. Y en ese instante, Carla supo que había salvado no solo a su hija, sino también a toda su comunidad. La selva, antes oscura y temida, comenzaba a rejuvenecer. Carla miró a su alrededor, habiendo sobrevivido en una noche que muchos no olvidarían jamás. La luz había triunfado. Con el corazón aún latiendo rápido y la adrenalina recorriendo su cuerpo, Carla sintió la paz volver. Estaba terminando un ciclo de pesadilla, pero también comenzaba uno de vida. Y así, con un cielo despejado y un nuevo sol asomándose en el horizonte, madre e hija dieron el primer paso a la vida. Y aunque la selva seguía susurrando secretos, Carla sonrió, porque la verdadera oscuridad había sido vencida, y la luz siempre encontraría su camino, incluso en los momentos más oscuros. Este fue el final de su lucha, el cierre de un capítulo aterrador y el inicio de uno donde la esperanza brillaría más que nunca. En la oscuridad del bosque, donde una vez habían temido, ahora florecía un nuevo futuro que resonaría con los ecos de vida. Recuerda que las historias siempre permanecen con nosotros, así que necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale al botón del like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas puedan vivir esta experiencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. ¡Hazlo ya!